Bueno, nosotros habíamos arrancado más o menos con una metodología que es así, digamos, veíamos las cosas centrales en la evaluación tal y como se hacen en la superintendencia, en los dictámenes, y después discutíamos, hola, qué bien, están ahí. Y después discutíamos algunos dictámenes criticábamos cómo se estaba procesando eso en algún caso concreto. Si no hay desacuerdos, arrancamos con eso. Bueno, entonces, por ahí nos quedaba pendiente alguna maniobra de la columna, si no recuerdo mal. Adams y eso, pero es muy simple. Como ustedes saben, el centro de la evaluación es la movilidad. La movilidad. Así que vamos ahí a la cadera. La cadera, como todo el mundo sabe, es una articulación, la parte anatómica la salteamos, con una cavidad y una cabeza redonda, por lo tanto tiene un movimiento un tanto universal. Entonces, como pasaba parecido a lo que pasaba en el hombro, vamos a evaluar la flexión, la extensión, la rotación interna y externa, la aducción y la abducción. Nos acordamos que aducción, esto yo lo puedo compartir, aducción es todo lo que acerca al eje medio del cuerpo, aducir, y abducción es lo que lo aleja. Igual la cadera es engañosa en cuanto a una de las cosas que tenemos que discutir, que es, puede pasar que la cadera tenga una actitud, llamamos actitud, el modo en el que se presenta la articulación, que no sea la normal. Entonces, para lo cual nosotros tenemos que hacer invariablemente la maniobra de Thomas para ver la actitud de la cadera. Esto por ahí es más en las pérdidas de movilidad, en las artrosis, pero uno puede encontrar una persona, que ya vamos a ir buscando alguno que se preste a acostarse acá. Me veo con desesperación que nadie vino con jogging ni nada de eso. Y la cadera impresiona como en una actitud normal, sin embargo hay que hacer la maniobra de Thomas para poner de manifiesto la verdadera actitud de la cadera, la posición en la que se encuentra. Bueno, voy a saltear, pero no podemos hacerlo, la importancia de las mediciones para los acortamientos. Eso también a veces hay en la marcha y en cómo se presenta el paciente en la camilla, muchas situaciones en las que impresiona como que hay un acortamiento y después resulta que la medición no es tal. Así que, bueno, vamos a ver ahora si podemos probar desde qué reparo anatómico a qué reparo anatómico medir. ¿Sí? ¿Hay algún voluntario? A ver. ¿Un voluntario que quiera acostarse en la camilla? Qué bárbaro. Voy a tener que proceder autoritariamente. No pretenderán que me acueste yo y que haga yo mismo la demostración. Tengo que contar con la ayuda de John, por ejemplo, que es el clásico. No, lo nuestro es así. Está. Incluso tengo problemas, bueno, con el tema del micrófono, porque como el miembro inferior tiene cierto volumen, venga, usted ayúdeme con el micrófono, dele, ahí está, el microfonista. No se asuste por la actitud que voy a tomar en este momento, pero me estoy acalorando, así que me voy a sacar un poco de casa. Gracias por la colaboración. Bueno, entonces, a ver, digamos, el examen es el clásico, observación con el paciente lógicamente sin ropa, no es lo que vamos a hacer con John. La marcha también es importante, registrar si hay alguna alteración de la marcha, básicamente si hay o no hay cojeras. Y rápidamente vamos a ver la actitud de la cadera. Entonces, para ver la actitud de la cadera, nosotros tenemos que flexionar al máximo no la cadera que estamos examinando, sino la contralateral.
para eliminar toda cosa que compense la actitud patológica que podamos encontrar, la rigidez que podamos encontrar, por la movilidad lumbar. Sí, sería tan amable de acostarte ahora sí, a cualquier lado. Entonces, supongo... debe estar bueno esto. Venga usted. Entonces, no funca. Bueno, entonces, teneme esto acá. Entonces, supongamos que nosotros estamos examinando esta cadera. Pero resulta que la cadera está flexa. Quedó con una secuela que es una actitud flexa de la cadera. Pero nosotros no la podemos ver porque él encorva, levante la lordosis, ahí está, y logra bajar esto y ponerla más o menos en posición. Entonces, para saber si no está compensando, aumentando la lordosis lumbar, yo voy a llevar esta cadera al máximo de flexión. Pongo la mano en la zona lumbar y veo que desaparece la lordosis, y entonces yo voy a decir que sí, que la actitud del miembro es fisiológica. Si no, se levanta. Okay. Si estuviera flexo, se levanta. Si estuviera en rotación interna, se pone también de manifiesto. Entonces, yo voy a hablar de una actitud aparente fisiológica y una actitud real, que es tal, que es flexa, que es en rotación, que es en aducción. Lo más clásico de esto es en las artrosis, por ejemplo. En las artrosis es muy común que la cadera esté flexa y en rotación, y el paciente lo compense eso. Lo compense con la actitud de la pelvis, con la pelvis, con la cintura, con la columna lumbar. Entonces, siempre que vamos a examinar una cadera, nosotros vamos a tomar la precaución de pedir permiso, lógicamente, poner la manito en la zona lumbar, poner la manito en la zona lumbar y llevar al máximo la flexión, no la que estamos revisando, sino la otra. Y entonces registramos actitud. El criterio de actitud está. 95% de los traumatólogos no lo tienen, el criterio de actitud. Ponen actitud normal, qué sé yo, porque lo oyeron por ahí. Pero la actitud es eso, es poner de manifiesto la verdadera forma en que se presenta la cadera a la observación. ¿Sí? Bueno, la movilidad ya es más fácil. A ver, siéntese usted, acá lo vamos a usar integralmente a John. A ver. Perdón, ¿el micrófono es para el video? Sí, ¿no? Sí, sobre todo. No, porque se escucha igual. Es muy incómodo. ¿No se escucha igual ahí? No, para el video. Bien. Ahí está. Entonces, los movimientos dijimos que eran flex... Los movimientos... Dale, sí, hagamos lo que pueda. Un espectáculo circense. Claro. Los movimientos son... El primero es la flexión, ¿no? Entonces, ya sabemos que la actitud es fisiológica, vamos a llevar la flexión. Normalmente, incluso podría ir un poco más, un pibe joven, flexible, pero pasa los 90 grados y alcanza los 190 grados. En la camilla, como acá estamos en 0 grados, digamos, o 180 grados, como lo quiera medir, es más difícil ver la extensión. Pero usted antes de acostarlo al paciente, el paciente parado en un pie, se fijó si tenía alguna extensión. Normalmente son 20, 25, 30 grados de extensión. Flexión y extensión, todos lo tenemos claro. ¿Está bien? Sí, de rodilla, de cadera. De cadera. Estamos revisando la cadera. Claro. La cadera es la articulación coxofemoral, una articulación redonda que se llamaba... Glenoide. Cerca del micrófono de la boca. Sí. Tenía un nombre, pero no me acuerdo. La La glena es la cavidad y la cabeza femoral redonda. No, la cabeza no es. Mirá lo que apareció, nuestro viejo y querido goniómetro. Entonces, si nosotros empezamos así, ahí estamos a 90 grados y llegó, supongamos, entonces miramos si recuperamos los anteojos. Sí. Seguro 120. Y vamos anotando en un papelito con un lápiz blando para después corregir, digamos, de acuerdo a lo que vamos viendo. Pero sí, seguramente 120 estaría bien. Exacto. ¿Se acuerdan que ahí estaba anotado en la anterior, el grado de movilidad?
La extensión, digamos, uno lo pone de perfil y se fija, digamos, que si la cadera tiene alguna pequeña movilidad, 20 grados, 25 grados hacia posterior. La otra cosa es la abducción y la aducción. Dijimos que aducción era todo lo que acerca a la línea media del cuerpo. Para lo cual es muy importante que otra vez que no se nos mueva la pelvis. Entonces yo lo cacho de acá de la espina ilíaca, es un reparo óseo bien palpable. Entonces empiezo a darle aducción hasta que veo que la espina ilíaca quiere viajar también. Entonces ya el movimiento no es en la cadera, sino que es en la columna lumbar, que puede seguir el movimiento. Entonces yo lo fijo con la pelvis bien y pongo la mano ahí. Entonces llevo ahí, cuando siento que la espina ilíaca empieza a acompañar el movimiento, yo sé que ya el movimiento no es en la cadera. Bueno, y otra vez medio. A ver, digamos, nosotros arrancamos de 0 y después una de las ramas del goniómetro lo hacemos seguir el eje del miembro y miramos ahí y tiene como 40 grados, 40 grados. 40 grados. Abducción. Así. 45. Abducción. Y lo mismo hacemos para la abducción, que es alejándose del eje del cuerpo. Yo dije mal recién. Sí, alejándose del eje del cuerpo. Entonces, yo fijo acá la pelvis, o por lo menos la tengo registrando con esta mano, en qué momento empieza a bascular la pelvis. Y empiezo a moverla, ahí ya siento resistencia, digamos. Yo podría seguir, pero también se mueve acá. Está viniendo acá. Entonces, ya es la pelvis la que gira. Claro. Entonces, ahí otra vez, digamos, como yo empecé de 0, voy a medir, digamos, el eje del cuerpo y el eje del miembro. ¿Y cuánto nos dio ahí? Nos dio como 40 también. Eso es aducción y abducción. Y cuando está limitado por dolor, porque mucha gente se queja y uno no sabe si seguir forzando esa... Sí, siempre hay una diferenciación entre movilidad activa y movilidad pasiva, ¿no? Y uno puede registrar movilidad, impresiona, o movilidad, usted lo afirma, limitada por dolor. ¿Viste? Si John, en vez de estar acá tranquilo, como si estuviera en su reposera, como si fuera, qué sé yo, por ejemplo, un presidente de vacaciones, el tipo estaría con cara de dolor, yo pongo manifestación de dolor en la movilidad. Uno más bien registra lo que hay, lo que se puede. Manifiesta, escribe y manifiesta dolor, se percibe generación de dolor, uno redacta ahí una... Casi la tenemos, nos falta una sola dimensión que serían las rotaciones. Entonces, yo lo tomo como rotación interna, la rotación de todo el miembro, ¿no? Así sería interna y así sería externa. Entonces, para tomarla bien y medirla, lo que conviene es colocar el miembro a 90 grados y acuérdense, ponete blandito, que acá es rotación interna. Entonces, yo la rotación interna la voy a medir llevando la pierna hacia la parte exterior. Entonces, el muslo va a rotar hacia interno. Y la rotación externa es bastante limitado, va a ser medio duro. Nunca pude hacer la canastita, ¿no? No. Lo correcto, lo que te permite poner un 0 claro, que es así, digamos, esto sigue el eje del miembro, y después irlo hasta ver que vos encontrás resistencia, eso sería la rotación externa, a pesar de que el pie va hacia el lado interno, pero el muslo roto así. ¿Y cómo lo medimos? Con el goniómetro. Bueno, aguantás ahí, o sea, esto es 0, entonces así, digamos, ponerlo máximo, entonces yo voy a poner una rama del goniómetro siguiendo el eje de la pierna. Esta pierna, haciéndolo así, es mucho más fácil que teniéndolo extendido, y vos tenés una rama siguiendo el eje del miembro y otra siguiendo, entonces vos utilizás el eje de la pierna para poder usar el goniómetro. ¿Entendés? Lo mismo así, digamos. Ahí, el goniómetro sale ahí. ¿Qué lo voy a quebrar? Casi nunca los quiebro.
Quédese tranquilo. Bueno, entonces tenemos resuelto el misterio de la pirámide, en mi opinión. Primero, que a lo mejor la gamba estaba flexa y él compensa en la columna y resulta que se presenta así. Ajá. Entonces, la maniobra de Thomas. Mañana Tomás. La maniobra de Thomas. Una de las primeras que se aprendió. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se aprende? Yo creo que no la saben, pero bueno, es porque yo tengo ese prejuicio. Italia Perón, sí. Sí. En Eva Perón. Qué sé yo. Después está la maniobra de Trendelenburg para las caderas también, pero no... Ahí está, ahora la vamos a hacer. Esa es más complicada. Tomás, sí, está. Sí. Todo está en Ramos Berti. Están en el manualcito ese. Ramos Berti era un tipo que era mayor o coronel, estaba en Curuzú Cuatiá, se llevó todas las revistas y los manuales que había, hizo dibujitos, resúmenes, y en los resúmenes está todo anotado con lindos dibujitos. Entonces Ramos Berti sigue siendo un manual. Debe estar por ahí. El libro de Ramos Berti, Manual de Ortopedia y Traumatología. Hay uno de 2 tomos que se consigue, y el viejo es el mejor, se acaloró él también, pero. Y hay uno resumido por el hijo, o sea, bastante empeorado. Y lo más valioso del libro, yo lo conocía al general, era general de la Nación. ¿Ya conté eso? ¿Ya conté la historia de Ramos Berti? Bueno, ¿sí? Bueno, la cuestión que el general tenía mucho tiempo cuando estaba ahí, entonces hacía resúmenes y dibujitos. Los hacía para él. Terminó siendo el gran divulgador de la ortopedia en la Argentina, y creo que sigue. Porque sobre todo tiene un aspecto práctico, digamos, en la semiología y en la guardia uno se la rebusca muy bien cuando es un joven inexperto acerca de qué hacer. Bueno, entonces, a partir de estas mediciones vamos a tener la evaluación. Pasamos al baremo y tantos grados, tanto por ciento de incapacidad. ¿Sí? Bueno, yo no estoy de acuerdo con este esquema para medir parado la flexión. Es para demostrar los movimientos. Sí. No, es imposible, no. La forma en la que vos podés hacer algo objetivo es usando la pierna con la cadera flexa en las rotaciones. Mucha gente lo he visto confundirse la rotación interna y la rotación externa en base a que la pierna va para el lado contrario que estás midiendo. Eso lo observaron, ¿no? Si vos Claro. Teneme, a ver. ¿Cómo medimos? Rotación interna no cabe ninguna duda que es para ahí, el pie tiene que ir para adentro. Ahora, cuando vos haces la rotación interna acá, la pierna, si está en flexión, va a ir hacia el lado externo. Y para que vaya para afuera, ahí el fémur. para que la cadera rote para externo, tenemos que mover la pierna. Está bien. El pie va para adentro. El pie va al revés. No es difícil. Entonces, marcha. Quedaría el arduo tema, el metro, centímetro de postureo. Entonces, nosotros vamos a volver a la espina ilíaca ante lo superior. Ahí, es un punto de reparo que todos sabemos palpar, acá. Y tenemos 2 puntos de reparo que son fundamentales, el borde superior de la rótula y el maléolo interno. Entonces usted puede medir espina ilíaca ante lo superior, maléolo interno, con decisión, con fe. Y después el contralateral, para ver si hay deportamiento. ¿Desde cuántas no se mide? No. Usted puede medir desde donde le guste. Le digo otro reparo que tenemos todos, muy importante en la historia de la humanidad. Permiso, el ombligo. Vos medís desde el ombligo hasta... Y te tiene que dar bien. Digamos, y si lo medís, si tenés alguna duda, medís primero desde el borde superior de la rótula a la espina ilíaca o al ombligo, y después medís hasta la tibia. Entonces por ahí el acortamiento es en la tibia, por ahí el acortamiento es en el fémur. Eso la clínica te lo va a decir antes, vos ya sabés, digamos, cuando te cuentan qué pasó.
Pero con esto yo creo que tendríamos un buen examen práctico de la cadera. La marcha, cojera, dolor, y por supuesto viene todo lo anterior que habíamos hablado ya repetidamente. Relato de lo que pasó, de la enfermedad actual, del estado actual, los síntomas, los signos. Para mí, en un examen de este tipo, lo fundamental es esto: conocer la maniobra de Thomas para no morfarse una cadera flexa y que uno no registró que la actitud de la cadera no era la fisiológica. El Trendelenburg me parece que es más para la clínica. A ver, intento explicar el siéntese usted, siéntese que lo tengo ahí explotado. No se lo haga. Sí, Trendelenburg. Voy a poner un poco el cuerpo yo, que es muy importante. El Trendelenburg, con el paciente desnudo, lógicamente, se le pide que levante una pierna. Normalmente uno se puede sostener, los glúteos quedan los dos horizontales cuando uno levanta una pierna. Si la pelvis se cae, porque si la pelvis se cae y yo me enderezo para tratar de compensarlo, eso es Trendelenburg positivo. ¿Dónde lo vamos a ver? Por ejemplo, en la luxación congénita de cadera. O en una parálisis del glúteo medio, porque el que mantiene la pelvis es el glúteo medio. Es el que va del trocánter a la ilíaca más derecho, digamos, es abductor puro. Entonces el que va a mantener la pelvis horizontal es el glúteo medio de este lado. A ver, no, si uno no tiene el glúteo medio, el glúteo cae la pelvis y uno tiende con el tronco a compensarlo. Eso es Trendelenburg positivo. Eso se ve, por ejemplo, en la marcha de Pato en la luxación congénita de cadera. No tiene demasiada, pero bueno, es de buena práctica poner Trendelenburg positivo o negativo. Entonces es muy fácil de tomar también. Uno le dice, parece en un pie, parece en el otro. Si el tipo no tiene esa actitud de, digamos, de inclinar la pelvis y compensar con el tronco, la maniobra de Trendelenburg es negativa. Yo no uso otras. Trendelenburg me suena más a clínica, más cuando uno examina a un chico, cuando examina una parálisis cerebral, una cosa así, pero puede pasar, digamos, que haga falta. Entonces, Thomas, Trendelenburg, movilidad, marcha, mediciones. Entonces vos redactás. La maniobra de Thomas puso de manifiesto que la cadera derecha se encuentra en una actitud flexa de 20 grados. Y usted está arrancando, por ejemplo, para la flexión, a lo mejor llega a 90 grados, pero arranca en 20. Entonces, flexión de la cadera, 20-90. ¿No? Y si la cadera está rígida en flexión, no va a tener extensión. ¿Sí? Entonces, depende de la actitud que usted le encuentre. ¿Qué sé yo? Puede ser una actitud en abducción, en aducción, en rotación. Cuando lo llevo al baremo, es decir, tiene la flexión, la tiene en 90, pero tiene de 20. ¿Cuál sería sería un 20%? A ver, no están anotadas las limitaciones de la extensión. No están anotadas en el baremo las limitaciones de la extensión. Están, digamos, anotadas la incapacidad cada 10 grados, 1%, cada 10 grados de limitación es 1% de incapacidad. Ahora, pero acá, yo tengo de 0 a 90. a ver. Ahora, si ella arranca Yo- de ahí, llega a 90, pero Sí, arranca de ahí, supongamos que la yo... limitación es de 20. 20. Lo que Yo le, sea acá. sí, yo le anoto 20, porque a mí me parece interpretar que cada 10 grados es 1% de incapacidad. Si le faltan 10 grados, o se lo anoto en la extensión. Pero si el tipo, supongamos, tiene una cadera rígida, permitime, y cuando vos pones de manifiesto resulta que mueve de 20 a 70, no es que lo que le falta hasta llegar a 120 desde 70, es que le faltan 20 de flexión también. Tiene una limitación que ahí debe ser evaluada. Se suman. Se suman. Si le falta 20, sería Son 20 más lo que le falta. de flexión. Claro. Entonces, ahí podés anotar movilidad de la cadera,
menos 20 grados de flexión, 2%, más 100 o 90 de flexión, 2% más. ¿Sí? Eso lo podés aclarar. O no. Que te vengan a preguntar, como la carta de San Martín a Bolívar. Después, cuando escribimos el libro, le ponemos, me la regaló Putin. ¿Comprenden? Digamos, uno puede poner de manifiesto el método con el que obtuvo el dato o no. Eso depende de la astucia y las particularidades del local. Puedes poner solamente el porcentaje que vos considerás y... Lo importante para mí es que cuando vos vas a defender tu posición, vos me puedas explicar, ¿y de dónde sacaste este porcentaje de incapacidad en la cadera? ¿Qué son? ¿Mandrake? No, mirá, yo lo revisé juiciosamente, acá está anotado, la marcha, las mediciones, las atrofias, las hipotrofias, todo eso de eso no va a salir la incapacidad va a salir de la movilidad. Entonces, si vos te morfás una actitud patológica de la cadera, estás haciendo mal el examen. Justamente el examen. Entonces ahí es donde yo quisiera resaltar este punto del Trendelenburg, digamos, como un detalle exquisito para que tengan en cuenta, digamos, porque yo lo volteo muy rápido al otro que discuta conmigo, no, pero no tuviste en cuenta que este hombre tiene una actitud patológica de la cadera, no está registrado el Thomas, y el Thomas es positivo. Thomas positivo, Thomas negativo es fisiológico, Thomas positivo no puede dejarse solo. Thomas positivo, pone de manifiesto que la cadera encuentra en una posición viciosa de 20 grados de flexión, 10 grados de aducción. Sí, claro. Pero si vos no lo registrás, no estás midiendo desde cero en todas. A ver, una artrosis de cadera lógicamente va a tener la cadera levemente flexa y levemente en aducción. 10 grados de aducción, es lo clásico. Busquen cualquier viejo que tenga artrosis de cadera y el tipo camina bien. Camina bien. ¿Por qué camina bien? Y a lo mejor no renguea. ¿Por qué? Porque compensa en la zona lumbar. Se lo medio tirado para atrás y el tipo camina así y resulta que está cadera. No te va a caminar con la... Claro, sí. ¿Por qué? Porque el organismo es homeostático. Tiende al equilibrio. Para mí es simple, no sé si es porque tengo muchos años lidiando con la cadera. Si yo me encuentro con algo así, también no soy está bien de columna. ¿Cuánto tiempo estás pensando así con la columna? Puede también tener... Y es un tipo generoso, usted mire. Parece, ¿verdad? Entonces yo la columna yo la miro así, vamos. Si yo hago así, el cuello se ve en general, ¿sí? Así, yo ya estoy viendo. Momento, a ver, Andy Warhol dijo muy claramente, todos vamos a ser famosos por lo menos 15 minutos. John va a ser hoy famoso 15 minutos. Entonces uno ve el paciente parado, así, y la maniobra, ustedes saben que hay lordosis, una sifosis leve, lordosis, agáchese para adelante, como para tocarse los pies con las manos. Ahí está. Esta es la famosa maniobra de Adams. Entonces, porque él, cuando está parado, puede dolerle y ponerse así, y puede tratar de simular. Cuando uno hace la maniobra de Adams, las curvas que se ven son objetivas. Las escoliosis. Y después, la lordosis es muy fácil, digamos, uno las ve. La sifosis uno las ve. Digamos. Con maniobra de Adams, sin maniobra de Adams, pero uno ve. Entonces, la forma correcta de anotar una columna, se observa la columna en eje. Signo de Adams negativo quiere decir que no tiene escoliosis ni sifosis observable. Pero si no, la forma correcta de anotar es la maniobra de Adams pone de manifiesto una escoliosis dextroconvexa, sinistroconvexa. Se observa una jiba. La jiba se va a observar cuando uno hace la maniobra de Adams. Puede ser de una doble curva. Entonces uno describe lo que ve. Media hora. Toda la ciencia médica resumida en media hora. Gracias, John. Gracias, compañero. Bueno, esperen, no se vayan. Porque ahora a lo mejor nos entusiasmamos y vamos al otro gran misterio de la ciencia,
que es la rodilla. ¿Está lo de la cadera? El fémur, qué sé yo, ese sí puede tener hipótesis. Entonces, para resumir la maniobra de toma, para ver la actitud de la cadera. ¿Cierto? Claro. ¿Qué es lo que uno hace con la maniobra de Thomas? No está midiendo movilidad, no está viendo si la actitud de la cadera es fisiológica o es patológica. Entonces, la maniobra de Thomas negativa es, o la maniobra de Thomas es negativa, la cadera se encuentra en posición fisiológica. ¿Está acostado ahí? O sea, porque uno puede ponerse así y así, duerme uno en las más diversas posiciones, pero cuando uno le pide al paciente que se acueste, que se ponga en posición de examen, digamos, no hay ninguna cosa que llame la atención. Pero podemos estar engañándonos por esas cosas de René Descartes, que hay geniecillos que no. Entonces uno hace la maniobra de Thomas y pone de manifiesto si hay alguna actitud. La clásica es que esté 20, 30 grados de flexión. Tuvo una fractura de cadera, lo operaron, y resulta que tiene... Claro, entonces, todo el examen de movilidad va a quedar alterado si uno no explica desde qué piso arrancó. ¿Está? Cortito del pie. Acá hubo un pedido de enseñar goniometría y un traumatólogo que quiera enseñar. No sé quién fue, vino, me apalabró y es lo que estoy haciendo. Bueno, alguien tiene que mandar. Alguien tiene que mandar y alguien tiene que obedecer, en este caso yo. Bueno. Una pregunta. Cuando me dices de extensión parada, si ya tiene la maniobra de Thomas, ¿es positiva? O sea, a 20 grados, ¿más los 20 grados se le suman? ¿O no? Y no. ¿Cómo lo mide? Vos enseguida te das cuenta porque miraste la radiografía, conocés el antecedente, si fue una fractura de cotilo, si lo operaron. Entonces, no sé si vale la pena, digamos, también lo podés poner. ¿Se acuerda que habíamos hablado de una maniobra para ver el dolor en la sacroilíaca? Entonces lo podemos poner boca abajo, forzar la extensión y vamos viendo, ¿sí? Boca abajo, vos extendés la rodilla. Probamos, John, ya que hizo. Ahora sería la conscripción, cuerpo a tierra, boca abajo, póngase. Entonces, cuando vos flexionás así, y de acá vos vas a obtener unos grados de extensión. Si vos forzás, empieza a moverse la charnela lumbosacra. Entonces vos vas a ver si hay dolor lumbosacro. Tocá, además, la lumbosacra. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero si... Esta tiene nombre. La de Wasserman. Wasserman. ¿Se acuerdan que yo no me acordaba? Habíamos visto Sí. Paso a olvidar las cosas inútiles rápidamente, gracias a eso. Ahora, no sé, el tema de la cadera siempre es un problema, digamos, ponerse de acuerdo en el examen. Para mí, la forma correcta de registrar un examen de cadera es esa, ¿no? Empezando por observación, palpación, atrofia, medición, marcha. Y la piedra del escándalo siempre arranca con el tema de si se hizo o no se hizo la maniobra de Thomas. Entonces ahí puede haber, si hay una cadera patológica, un detalle que hace que esté bien o esté mal hecha la evaluación. ¿Sí? Nada del otro mundo, ¿no? Bueno. La rodilla, vamos a la rodilla. La rodilla es más fácil y tiene más maniobras especiales. Es política de las ARTs que todos los trabajadores, cuando tienen patología de rodilla, se les saca una resonancia magnética. Así que casi todos los trabajadores que nosotros vamos a ver, y prácticamente está generalizado, que alguien que tiene algo en la rodilla hoy día viene con la resonancia. Entonces, a veces viene con muchas resonancias, que ahí el problema es cuando una dice que sí, la otra que no, la otra que... la exuberancia en los estudios. Pero prácticamente esto liquidó la vieja intuición de los signos meniscales. Si alguien los quiere estudiar,
pero para mí hoy día es un alarde, digamos. Lo que sí hay que saber que la rodilla es mansita con la movilidad, tiene dos movimientos, flexión y extensión, ¿sí? Yo me animo a hacerlo así, flexión y extensión. O sea, la extensión completa es, digamos, depende de cómo uno quiera tomar el fémur y la tibia, pero es o 0 o 180 grados, digamos, supongamos que es 0 grados, y la flexión alcanza tantos grados. No recuerdo qué dice el baremo, 120, 140, 150 creo que es, 150 grados, ¿no? Podemos mirar. En la flexión otra vez se da esta regla de que cada 10 grados es un 1% de incapacidad. Guarda con las limitaciones de la extensión, porque ahí cada grado es 1% de incapacidad. No, ¿cómo 90 grados? Escuchen, o sea, acá tenemos 0 grados, un segmento y otro segmento, ¿sí? Entonces nosotros arrancamos la flexión, dóblela todas por favor, y encontramos que tiene 150, 160, este pibe debe tener como 170 grados de flexión, ¿no? Mucha flexión. Entonces esto es normal. Digamos, si él no puede, porque lo operamos de una fractura, lo operamos de menisco, qué sé yo, no puede llegar nada más que acá, otra vez, el pinche goniómetro, y medimos, ahí medimos 110, será, qué sé yo, ¿cuánto da? 100 grados. Ahora, el problema es que en la flexión cada 10 grados es 1% de incapacidad. La extensión, cuando está limitada, es mucho más invalidante. Usted puede tener limitada la flexión y no es invalidante para la marcha. A lo mejor es invalidante para agacharse, pero no es invalidante para la marcha. Usted puede marchar erguido siempre y cuando tenga la pierna y alcance la extensión fisiológica. Si usted no tiene la extensión y la rodilla está flexa, ya la marcha es con cojera. Por eso el baremo, con buen criterio, le da tanta importancia a la limitación de la extensión, y cada grado es un 1%. Entonces, si alguien viene con la rodilla flexa, es una gran incapacidad, porque el tipo va a caminar, lo vamos a ver en la marcha, y lo vamos a ver cuando lo midamos con el goniómetro. Como la rodilla es una bisagra, no es exactamente una bisagra, pero se parece a esto, una bisagra, flexión y extensión, la medición es bastante simple, ¿estamos de acuerdo? No hay esas dimensiones que tenemos cuando la articulación es redonda. Acá tenemos una tróclea, por lo tanto es flexo-extensión básicamente, están los ligamentos. Pero básicamente nosotros acá tenemos que, para que funcione la rodilla, tenemos que tener estabilidad ligamentaria. Lo que vamos a hacer es buscar la estabilidad ligamentaria. Y lo que vamos a hacer es buscar si la rodilla tiene o no tiene líquido. Es una gran bolsa la rodilla, entonces hay dos maniobras que sí son ineludibles. Está mal hecho el examen si usted no pone si tiene choque rotuliano positivo o negativo. Y de hecho el baremo diferencia cuando uno evalúa un menisco, por ejemplo, si tiene líquido intraarticular o si no tiene líquido intraarticular. Entonces la maniobra más elemental es el choque rotuliano. ¿Cómo se hace? Ustedes vieron que acá está la rótula, ¿verdad? Por suerte no. Bueno, esto es un saco que tiene esta formita acá. Entonces uno con la rodilla en extensión comprime un poquitito las dos ventanitas que hay acá, ahí, y con la otra mano comprime las bolsitas esas, y con este dedito hace tiqui, 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 y la compresión sucesiva de la rótula da la sensación, cuando hay líquido en la rodilla, como si uno estuviera hundiendo un cubito, dicen, en un vaso, un tempo. Entonces, si usted ve que la rodilla está aumentada de volumen, y cuando comprime, o sea que pone turgente ese líquido y se da cuenta que la rótula hace ese movimiento, anota choque rotuliano positivo. Cuando uno le agarra la mano es bastante
simple y bastante objetivo. La otra cuestión es, si bien es más complejo en la biomecánica, uno podría asumir que hay una estabilidad interna y una estabilidad externa, dada fundamentalmente por el ligamento colateral interno y el ligamento colateral externo. Y que cuando la rodilla está así, uno podría desplazarla hacia adelante o hacia atrás, cosa que es impedida por los ligamentos cruzados. Entonces ahí tenemos el signo del cajón. Ahora vemos. Está claro el criterio de que hay una inestabilidad anteroposterior, que sería así, una inestabilidad lateral, interna y externa. Son los bostezos. ¿Por qué? Porque la articulación se va a abrir, y en la radiografía usted va a ver que los cóndilos se abren y parece realmente una boca que se abre así. Digamos. Depende de la imagen del bostezo radiológico que se obtenía en su momento. Y sí, porque, digamos, se acaba la discusión. Digamos. Si usted tiene un paciente con un ligamento lateral interno y le hace una radiografía con bostezo, ya está, ¿quién te va a discutir que ahí? Porque normalmente esa articulación es estable, no tiene por qué abrirse. ¿Y se tiene que quedar en...? John tiene que quedarse ahí. Mientras hacen la radiografía se tiene que quedar usted haciendo la maniobra. Y de algo hay que morir, la leucemia no está tan bien. En general, los médicos son bastante bravos con el tema de la bioseguridad y yo nunca vi un chaleco que no estuviera vencido. Saben que los chalecos tienen fecha de vencimiento. Y existen los contadores también. Bueno, pero Sí, para los radiólogos. para los radiólogos sí, pero cuando uno opera o hace un examen de este tipo. Bueno, yo voy a tratar de hacer como hago yo, ya dije cómo hago el choque rotuliano, ¿no? O sea, con esta mano, un poco de ahí, y con esto y esto presiono las ventanitas al lado de la rodilla. Con este presiono las bolsas y con este tomo el choque. Después, En el informe, si quieren choque rotuliano positivo o negativo. Si lo quiere redactar bien, el choque rotuliano resulta positivo, pone de manifiesto la existencia de líquido intraarticular. Bien, entonces, después sigo, digo que se relaje, que se acueste, ¿sí? Con el bostezo. Yo lo hago con la rodilla en una levísima flexión. Entonces levanto la mano y uso esta mano acá, digamos, para apoyarme. Y con esta mano acá, empujo hacia externo. Entonces yo, con firmeza, busco con algún movimiento a ver si la rodilla tiene alguna inestabilidad interna. Se le palpa el ¿Cómo lo nota? ¿Eh? ¿Cómo nota la inestabilidad? Porque Se se te viene. puede presentar dolor el paciente? Sí. Seguro que va a tener dolor. El paciente puede manifestar dolor, pero también es cierto que vos le podés explicar, mire, yo te estoy examinando, pero ya viene con dolor, digamos. Ya viene. Claro. Entonces, aguantame un segundito porque es muy importante que yo vea qué grado de inestabilidad tiene tu rodilla. Si dice dolor pero no se abre, yo le hago un bostezo, y él dice, no es la resonancia. Y vos así, digamos, no es... Porque pienso en la asignación. Sí, pero la verdad que no hay forma, ¿viste? Porque no, si bien el TIE puede tener con el cuádriceps, tratar de fijarla, qué sé yo, pero lo vas a poder poner de manifiesto muy claramente. Entonces, el ligamento es durísimo. Esto es para yo, nada más, pero mira, tenés el ligamento palpable, ¿viste? Es impresionante. Sí, claro. Salvo que se rompa. Entonces, si vos vas a sentir, digamos, depende del grado de lesión, pero vos sentís que la rodilla viene. Y lo mismo al revés, ponemos la mano acá, y forzamos. Entonces, el ligamento externo es más raro, pero no imposible. Entonces, nosotros vamos a buscar ligamento lateral interno y ligamento lateral externo. Esos son dos lesiones clásicas, que a veces se combinan. Hay combinaciones, ¿viste? Así que
puede pasar que tenga inestabilidad interna y inestabilidad antero-posterior. Entonces, sigo. La otra se hace de la siguiente manera. Hay muchas formas de hacerlo, pero vos lo que tenés que ver es que vos lo que vas a hacer es el platillo tibial, ver si se viene para adelante o se va para atrás. A lo mejor lo podríamos poner de costado. No sé si ustedes. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, básicamente, la maña es ver si esto se viene para adelante o si esto se va para atrás. Y acá están los ligamentitos cruzados que lo sostienen, digamos. Entonces, es muy importante, el peso del cuerpo fija, digamos, este lugar de movilidad. Y yo me siento en el pie. A veces se asustan, me siento en el pie. Yo me siento en el pie y me siento cómodo para tomarlo, ese blandito. Toco acá porque él está poniendo duro los isquiosurales, entonces yo le pido que relaje acá atrás los isquiosurales, agarro con los pulgares en la espina ilíaca anterosuperior y tracciono con fuerza. No se rompe. Y hay un movimiento, si no roto. Se viene. Se viene. Como si se abriera el cajón. Sí, se va a ver. Porque es como si abrieras un cajón. Y el cajón posterior es al revés, digamos. Ves que esté relajado y le das para atrás. Y de verdad se refiere al ligamento cruzado posterior. Claro. Anterior. Anterior, posterior, posterior. Anterior, cruzado anterior. Sí, cajón anterior. Sí. Entonces, lo importante es no andar con la pierna que se mueve. Entonces vos se tenés que fijar el pie ahí. Esa para mí es una de las cosas. Y fijarte que esté bien relajado. Bien relajado. Entonces vos tirás con firmeza. Siempre hay discusiones. Siempre hay discusiones. Siempre hay discusiones. Pero eso es lo que se hace. Y lo que uno ve de buena fe, anota. En general no se equivoca uno. Yo ya le subí la autoestima, que lo que uno dice es lo que es, pero tendríamos que ver qué pasa. O sea que si yo de entrada al paciente lo acuesto, y ya me viene con una rodilla ahí, yo tengo que ver si es de rodilla o si también es lo que dijimos, de la cadera. O sea, le hago la rodilla. A ver, digamos, hay en general una teoría de que todo tiene el origen en una sola cosa, digamos. Conocen el chiste, que lo pisó un camión, que lo pisó un caballito, que lo pisó un tanque de guerra, si lo paran la calecita me mata. En general, la gente se accidenta a una sola cosa, y uno viene, ¿qué le pasa? Me rompí los meniscos, me rompí los ligamentos, me torcí la rodilla, me rompí la rodilla, me rompí la cadera, me rompí el hombro, es más raro, digamos. Hay algunos que cayeron de altura y tienen todo, pero uno... Claro. Estamos haciendo ahora una... La otra cosa que es fundamental, porque está en el baremo, son las mediciones de los muslos, porque en los meniscos hay una gran diferenciación en la incapacidad si hay o no hay hipotrofia de cuádriceps. Eso se observa, pero siempre es mejor objetivarlo. Entonces, usted lo que hace, otra vez, borde superior de la rótula, que se palpa perfectamente. Algunos lo miden a 7 centímetros. Arriba de la donde usted pone medición del muslo a 7 centímetros, o mejor a 10 centímetros por encima del borde superior de la rótula y hace una marquita. Y en el otro hace una marquita igual, para medir a la misma altura. Si no está comparando bien. Y bueno, después coloca el centímetro y mide a la altura que marcó de un lado y del otro. Entonces, usted va a notar muslo derecho 44 centímetros, muslo izquierdo 42 centímetros. En general, con 2 centímetros de diferencia lo considerábamos hipotrofia en la comisión donde yo trabajé. ¿Por qué 2 centímetros? Digamos, el baremo no dice hipotrofia significativa.
dice hipotrofia. 1 milímetro sería hipotrofia, una fibrilla menos sería hipotrofia. Pero es razonable pensar que es una hipotrofia significativa, se observa una hipotrofia significativa en el muslo izquierdo, la medición, y después está el tema de las mañas del oficio, digamos. Si usted lo examinó y quiere poner de resalto que sí, que tiene hipotrofia, no ponga nunca 2, si acordamos que son 2, o es 2,5, o es 3, o es nada. Entonces, no se genere los problemas con lo que escribe, genérese un dictamen limpito. Tenía una clara hipotrofia, tenía 40 y 43, 40 y 44. ¿Comprende? Digamos, no. Es lo mismo que las mediciones de los dedos. Nadie mide 33 grados, 5 minutos y tantos segundos. Uno mide 30 grados o 40 grados. Tenemos la rodilla. 25 minutos. Pregunta de la rodilla. La hipotrofia, los ligamentos, la estabilidad, la movilidad, atención a lo que hacemos con la extensión, las cicatrices, se crean las cicatrices, se observa también, digamos, todas las cosas que... La marcha también. Claro. A ver. Claro, el baremo le da más volumen. O sea, nosotros sabemos que la rodilla tiene que extenderse. Si la rodilla está flexa, esos 5 grados, ya eso es 5% más de incapacidad. Eso, una opción. Y cuando yo voy a flexión, voy hasta grado 0 para medir. No, usted arranca... Claro, o sea, eso te iba a decir. Él tiene la pierna... A ver, supongamos que tiene 5 grados. Sí. 5 grados De limitación de la extensión y 90 grados, llega hasta 90 grados. Entonces yo busco en el baremo, 9 más 5. busco en el baremo, miembro inferior, busco rodilla. Entonces digo, llegó hasta 90 grados, es 8%, pero tiene de extensión 5 grados, es 5% más, es 8 y 5, 13. Sí, pero los 90 no arrancaron desde 0. Claro, eso me pregunta, ¿arrancás de 0 para sumar 90 o arrancás de 5? Está muy detallista. No, pero Volvemos al mismo de la No, cadera. Sí, volvemos a la cadera. Volvemos a la Volvemos cadera. a la cadera, pero no recuerdo que le restemos 5. Bien, arrancamos de O 0. sea, Y sí. sería lo normal. Por eso, ¿no? Claro, el tipo tiene 90 grados de flexión o 110 grados de flexión. Supongamos que ya alcanzó los 110 grados de flexión, entonces usted dice 110 grados de flexión, 6%, y 10 grados de extensión. Entonces ahí lo que hacemos es jerarquizar, porque si le faltan 10 grados de extensión es una lesión grave, eso es 10%. Ahora, si la persona tuvo un accidente, quedó, ponerle con los 10 de extensión, tenemos un nuevo accidente, hay que volver a evaluarlo. Y luego la flexión. Bueno, la buena práctica es, usted pide los dictámenes anteriores. Bien. Entonces, Parto desde eso. lee los dictámenes anteriores, ve los exámenes anteriores y la secuela se evalúa, digamos, sobre la base del agravamiento, no no se pagan 2 veces por la misma limitación de la movilidad. Entonces, pero usted a lo mejor tenía una evaluación que era de 0 a 90 grados y ahora tiene 10, 90 grados. Entonces, a usted corresponde decir que respecto del dictamen anterior se observa una limitación que no era preexistente de 10 grados de limitación de la extensión. 10% de incapacidad. ¿Comprende? Digamos. Entonces, y la otra se consideró los 90 grados de flexión preexistente, no 0% de incapacidad. Se va construyendo un discurso lógico que se sostenga en base a datos los más objetivos posibles. ¿Por qué la cadera tiene 2
6 movilidades, esta tiene 2 y esta tiene 4. El tobillo tiene 4 movilidades. La naturaleza es caprichosa, diríamos. Caprichosa. Es muy caprichosa. Pero el tobillo, pasamos al tobillo otra vez, lo observamos, aumento de volumen, lo medimos, acá no por razones, digamos, de que eso le va a dar incapacidad en el baremo. Pero si usted tiene un tobillo 3 o 4 centímetros más aumentado de volumen, es significativo. Si se ve cicatriz, por supuesto, esto hay que hacer todo, ¿no? Ver la radiografía, pero igual, volvemos al tema fundamental. La incapacidad va a ser evaluada en el baremo por la movilidad. Entonces, ahí se arma el lío qué cosa es flexión y qué cosa es flexión dorsal, le llaman algunos, o extensión. Para mí, eso es extensión. Pero el baremo, y mucha gente le dice porque es aclaratorio. Flexión dorsal. Flexión del pie sobre la pierna. La flexión dorsal no te equivocás. Y flexión plantar. Claro, ahí no te Flexión dorsal, flexión plantar. Pasamos sobre la base de que esto es dorso y esto es planta, no cabe ninguna duda. Entonces usted va a poner flexión dorsal y lo va a medir. Acá arrancamos de una posición base que es de 90 grados. Entonces la flexión dorsal la medimos para acá, la flexión plantar la medimos para acá. Esto es fácil, digamos, igual que la rodilla, digamos. Mientras haya bisagra, no habría mayor problema. La cadera tiene el problema de esa mayor movilidad. El tobillo también tiene más movilidad, pero estamos simplificándolo con una movilidad interna y una movilidad externa. A ver si lo puse acá. No es muy buena la foto. Pero bueno, entonces es más difícil de medir. Porque al no tener un hueso largo que nos ayude, entonces usted, ¿cómo? De guía, pero usted puede, digamos, ver que se mueve hacia externo y se mueve hacia interno. Entonces, perdónenme que no soy tan frágil, digamos, le llama inversión para adentro, es simple. Sí, inversión, 30 grados. Y eversión, la movilidad es menor, 20 grados. También hay que buscar la estabilidad del tobillo. La inestabilidad del tobillo está contemplada en el baremo. Entonces usted hace ahí una maniobra ahí para ver si el tobillo es estable y demás. Bien. Sí. Esto es lo grueso. Nos quedarían la ardua discusión del pie y los dedos, las amputaciones y las anquilosis. Vamos a las anquilosis. De piel, sí. No, pero, a ver, usted asume que, por ejemplo, si es un menisco, el menisco resume, no le va a dar menisco con hidrartrosis, hipotrofia, qué sé yo, y además le va a dar las cicatrices. Eso resume toda la patología, es menisco con secuela. No recuerdo. El único lugar donde la cicatriz es dramática es en la cara y también en el abdomen, también es en la cirugía general, digamos. A ver, mire, vamos a mirar lo que contiene el baremo, que es nuestra regla de oro, ¿no? Entonces, salimos de acá.
O sea, lo primero que aborda ¿dónde está? Son las amputaciones. En la clínica hay un arte que es la buena elección del nivel de amputación. Entonces, hay una amputación que yo creo que no debe hacerse. Es una maniobra desesperada, que es la interilio abdominal, digamos, sacar el piso de la pelvis. Eso yo no he visto. Por suerte hace mucho tiempo que creo que los cirujanos no hacen ese precioso. Pero a ver, la amputación bilateral 100%, la desarticulación coxofemoral, o sea, la desarticulación, eso sí se ve, es raro. En general lo más común es la amputación en el tercio medio de muslo o en tercio distal de muslo. Nunca deben hacerse desarticulaciones de la rodilla, porque usted, sobre todo en medicina laboral, siempre va a apuntar a equiparlo al trabajador. Entonces, si usted va a tener un enchufe y le va a tener que agregar una cosa además de la rodilla, le va a quedar el lugar de la movilidad. Entonces, siempre es de mínima supracondilia. Es mejor tener una buena palanca. La amputación de muslo, tercio medio y distal es de 40 a 60% de incapacidad. Después dice desarticulación de la rodilla, ya le digo que no se ve. Y en general, las amputaciones bajo de la rodilla se hacen a un nivel donde usted tenga un buen agarre para la prótesis que va a poner, tercio medio, necesita un buen muñón. Ya en el tobillo, en esta parte delgada de la pierna, no conviene hacer amputaciones, conviene ir más arriba. Más acolchado, la piel no hace lesiones. Pero bueno, después sigue así, el primer dedo y su metatarsiano 17%, los 5 dedos 10 a 20%, en fin, esas cosas. Amputación de una falange del quinto dedo, 1%. O sea que entre el 100%, que sería la amputación bilateral, y el 1% uno va a encontrar en el baremo. Esos son exámenes relativamente simples e indiscutidos. Nadie discute esas cosas, digamos, no hay forma de... Sí se puede simular una movilidad, pero no se puede simular una amputación. Así que lo doy por... Volviendo a la pelvis y a las caderas. Hay un capítulo que tiene secuela de las fracturas. Uno de los capítulos más importantes de la ortopedia son las fracturas de pelvis. Entonces, le da de 20 a 40% el baremo a las diastasis pubianas, a las subluxaciones sacroiliacas con complicación visceral pelviana según secuelas. Pelvis inestable, claro. Es bastante bravo que una fractura de pelvis... usted es un hombre libre del sur, pero no colabora nada. Después está la fractura de cotilo con protrusión acetabular, eso saben lo que es la ruptura del fondo. Las necrosis de la cabeza femoral también. Secuela de luxación traumática de cadera con fractura marginal y necrosis de la cabeza femoral. Acá mi opinión es que la complicación frecuente de las luxaciones, que es la necrosis de la cabeza, es lo que se evalúa como secuela, porque eso va a llevar a una artrosis de cadera segura. La fractura de cuello de fémur la engloba con un 15 a 20%. Y después pone, si el paciente viene ya operado con una prótesis parcial o total de cadera, de 10 al 15%. Un residente dijo que la operación de Girleston era la segunda parte del reemplazo de cadera. Porque en la época del principio de la ortopedia, en las artrosis, en las rigideces, se extirpaba la cabeza femoral y el cuello, entonces quedaba una fibrosis y generaba cierta movilidad, marcha claudicante, pero bueno, la operación de Girleston es la resección de la cabeza y del cuello de fémur. Es lo que ocurre cuando se infecta una prótesis y se saca la prótesis. Queda acortamiento, inestabilidad. Operación de rescate de Girleston, 40 a 60%. Prótesis infectada o secuela, 40 a 60%. Bueno, después
están todas las secuelas de las fracturas de los huesos largos, ¿no? La fractura del fémur, consolidada en deseje de 15 al 20%. Fractura de platillo tibial con incongruencia articular, 15-20%. Patelectomía parcial, hasta 6%. Patelectomía total, 5%. ¿Comprenden? Digamos, uno va viendo cuál es el diagnóstico, en general radiológico, de las fracturas y lo va encasillando. Después sigue, fractura de tibia sin desplazamiento. Una fractura de tibia sin desplazamiento, que quedó bien, no tiene dolor, etcétera, etcétera, es 5 a 10% de incapacidad. Si tiene desplazamiento, va aumentando si está angulada, si está rotada. ¿Se acuerdan que yo en la clase 1 dije cuáles eran los desplazamientos de la fractura? Cabalgamiento, diastasis, rotación, angulación. Fractura de astrágalo con necrosis, tanto astragalectomía. Acá el criterio es distinto. ¿Paramos? Cuando quieran. Bueno, ahora termino lo que estoy haciendo. Acá el criterio es distinto del baremo, digamos, o sea, caracteriza la lesión más que nada por radiológicamente y le da un porcentaje de acuerdo a una gravedad que estima a la secuela. Ya no es en la movilidad, sino por el tipo de lesión, en la tibia y en el fémur. Volvamos al tema de los meniscos ligamentarios de la rodilla. Puede pasar que no esté operado el menisco. En ese caso tiene que tener signos objetivos, dice el baremo. Si viene alguien con una ruptura de menisco, pero no tiene ni hidrartrosis, ni hipotrofia del cuádriceps, que serían, o limitación de la movilidad, que serían los signos objetivos, usted le tiene que dar 0 según el baremo de incapacidad. Pero si tiene signos objetivos, hidrartrosis, hipotrofia muscular, bloqueo con maniobra, es de 8 a 10% si no está operado. En alguna medida yo creo que el baremo castiga a la RT que no lo operó, le da la incapacidad al trabajador. Después dice una cosa que es engañosa, meniscectomía sin secuelas, 3 a 6%, según el criterio del médico, pero si es sin secuela, ¿por qué le paga? Digamos, siempre perder un menisco, en mi opinión, es así que el sin secuelas sería una cosa a discutir en futuro baremo, digamos. Yo dejaría meniscectomía sin hidrartrosis y sin hipotrofia muscular de 3 a 6%. ¿Por qué el sin secuelas? Eso trae. Y meniscectomía con hidrartrosis y hipotrofia muscular de 10 a 15. O sea que pasamos de 3 a 6 a 10 a 15. Eso es una fuente de apelaciones y de complejidades, ¿no? Cuando discutíamos, ¿y por qué no le damos el dictamen en mano al trabajador? Porque hiciste un dictamen recién de un menisco y le diste 5%. Vino el compañero de trabajo, que también se operó de menisco, tenía hidrartrosis, le diste, qué sé yo, 12%. ¿Y por qué a él 5 y a mí 12? Acá hay acomodo, ¿viste? Uno no se puede poner a explicar a veces. Mejor explicarlo por escrito y caso por caso. Y por supuesto tener el respaldo del examen, ¿no? Hay algunos renglones que se usan poco, pero que son interesantes, porque a usted le pueden servir a un traumatismo de rodilla, generarle una incapacidad a pesar de que no le encuentra menisco roto. Por ejemplo, hidrartrosis crónica, sinovitis crónica con signos objetivos. Y después ya pasa la inestabilidad. En general las inestabilidades pueden ser con o sin hipotrofia e hidrartrosis, igual que el menisco. Entonces, inestabilidad interna sin hipotrofia ni hidrartrosis por lesión del ligamento lateral interno de 10 a 15. Inestabilidad interna con atrofia pasa de 15 a 25. O sea que le da mucha importancia el baremo en la incapacidad que fija a la existencia o no de estos signos objetivos. Sigo. Inestabilidades combinadas con hipotrofias e hidrartrosis, 40%. O sea que puede llegar a ser una incapacidad importante, una rodilla que esté muy inestable y con hipotrofia y con líquido adentro, digamos. Después pasa a las lesiones musculares y tendinosas. ¿Se acuerdan cuando hicimos el listado de las lesiones? Las lesiones serán
evaluadas según limitación funcional. O sea que si usted tiene un desgarro de cuádriceps importante, palpable, etcétera, etcétera, pero no tiene alteración de la movilidad, no tiene forma de darle incapacidad. O la dibuja o el trabajador tiene 0 de incapacidad, aunque tenga dolor, aunque tenga una adherencia o lo que sea. ¿Se acuerdan las lesiones? En los huesos largos es frecuente la pseudoartrosis, o sea, fracturas que no peguen. Entonces hay toda una tabla que dice pseudoartrosis de cuello femoral, de fémur diafisaria, supracondilia, tibia, diáfisis, tibia y peroné, unimalleolar. Las pseudoartrosis son evaluadas con un rango de 40 a 60, 20 a 40, 5 a 10, según la importancia del lugar. Pero cuando uno encuentra una pseudoartrosis y está evaluando, digamos, resume esta tabla, digamos. Uno lo que da la incapacidad es por la pseudoartrosis. Hay otra tabla con las inestabilidades de cadera, de rodilla, que es medio redundante, y de tobillo. Inestabilidad de tobillo con corroboración radiológica, o sea que hay que hacer el bostezo, hay que sacar una radiografía con bostezo para que se habla la mortaja entre la tibia distal y la carilla del astrágalo para poderle dar de 5 a 10%. O sea que esto es interesante porque el baremo es taxativo en esto de que para que el tobillo sea reconocida la inestabilidad tiene que estar corroborado radiológicamente. Entonces usted tiene que hacer una nota para que el radiólogo obtenga, o hablar telefónicamente para que obtenga una radiografía, o la trae el trabajador de su médico de cabecera, de su obra social. Pero si usted no tiene una radiografía en la que no así en la tibia, ¿no? en la rodilla. En la rodilla es clínica, pero en el tobillo pide radiológica. Nos queda el pie. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos un café y piensan preguntas difíciles? No hay cosas difíciles. Esto es todo observar, medir, mirar, anotar. Algunas destrezas de este tipo. ¿Se entiende? Bueno, tomamos un cafecito y volvemos con el apasionante tema del pie.